No es culpa del gobierno ecuatoriano, no es culpa de la justicia ecuatoriana, esto es culpa de las naciones que los han acogido y desgraciadamente estamos ante eso, una imposibilidad práctica de poderlos llevar ante la justicia, ¿no? Así se recuerdan 14 años de la caída de Yamil Maguad, que entre otros hechos, además significó el crecimiento de la ola migratoria. Me estoy refiriendo... Como veíamos en la nota precedente, la crisis económica que derivó en la caída de Yamil Maguad estuvo matizada por el feriado bancario, el congelamiento de los depósitos de ahorristas y el cierre de 32 instituciones financieras. 14 años después, la Asamblea Nacional tramita una ley para cerrar definitivamente la crisis bancaria de la época. La crisis financiera del año 99 dejó como saldo, entre otros aspectos, a cientos de ciudadanos endeudados con la banca, personas que adquirieron préstamos que a la fecha se convirtieron en impagables debido a diversos factores. Las deudas fueron asumidas en sucres. Con la adopción del dólar, dicha deuda se multiplicó. Consecuentemente, se registró mora en los pagos, con lo que se generaron intereses. Sumado a ello, los gastos judiciales en que incurrieron miles de perjudicados que no lograron cumplir con sus obligaciones. Es en beneficio precisamente de los denominados deudores de buena fe, en el que gira la propuesta de ley para el cierre de la crisis bancaria del 99. Deudores que además se endeudaron de buena fe y quisieron seguir pagando. En muchos casos lo han hecho y han pagado hasta 3, 4 y 5 veces el monto inicial. La propuesta plantea un recálculo de las deudas partiendo del monto inicial con una tasa de interés del 5%, sin costas judiciales a un plazo de 5 años. Otro grupo lo conforman las personas vinculadas con las entidades bancarias, accionistas, administradores o familiares de los mismos. Asimismo, hay dos formas de cobro: el juicio de coactiva o la declaratoria de insolvencia financiera. Se declara insolventes aquellos créditos vinculados, aquellos deudores que fueron parte, cómplices del feriado bancario, aquellos banqueros y aquellos créditos vinculados que existieron, que se tiene muy claramente establecido cuáles son. Hay un informe desde el Banco Central y en ese caso se los declara insolventes y se seguirá los procesos judiciales. Ya en cifras, la deuda pendiente de cobro a los accionistas asciende a más de 2.347 millones de dólares, mientras que suman más de 4.900 los deudores no vinculados. A la iniciativa se suman otras propuestas. Temas referentes a quienes hicieron uso y abuso de información privilegiada para sancionar a quienes esto hicieron, porque es un delito. Usar información privilegiada para vender o deshacerse o deshacerles a algunos deudores de buena fe de sus activos. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico. Por su carácter de urgente en materia económica, deberá ser evacuado en un plazo de 30 días desde su conocimiento esta semana. Este miércoles se prevén 2 sesiones para avanzar en el análisis. Seguimos contigo, Fabricio. Gracias, Belkis. Efectivamente, dábamos cuenta de estos dos detalles en particular, una reacción por parte de los legisladores durante la jornada de este martes 21 de enero a propósito de la conmemoración de los 14 años del derrocamiento de Yamil Maguad y, por cierto, porque el tema está íntimamente ligado, una decisión del Ejecutivo de remitir a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de cierre de la crisis bancaria del año 99. La crisis bancaria del 99, la situación económica del Ecuador, la dolarización de la economía a partir del 9 de enero del año 2000, nos dolarizamos como país con un dólar a 25.000 sucres, prácticamente pulverizando el poder adquisitivo de los ecuatorianos, y 12 días después, el 21 de enero, la sublevación militar con apoyo de los indígenas que determinó pues el derrocamiento del gobierno de Maguad. Uno de los actores desde el punto de vista de los militares fue el coronel en ese entonces de servicio activo, hoy coronel en retiro, Patricio Acosta Jara, que nos acompaña en el noticiero de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, coronel? Bienvenido, qué gusto. Bien, muchas gracias por la invitación, para poder recordar la historia. Bien, se dice que hay que releerla para poder entenderla de mejor manera. Hace 14 años usted estuvo aquí en este hemiciclo. Hace 14 y hace también 15 o 16 años. Yo tengo una historia y me agrada el local más que todo, porque antes del 21 de enero ya estuve aquí y me hice una promesa de regresar y regresé. Y el 21 de enero volví a hacer la promesa de regresar y regresé luego. Entonces ahora voy a hacer también una promesa para regresar algún rato. Con mucho gusto. Bueno, sí. ¿Cómo de alguna manera evaluamos 14 años después los hechos que se produjeron justamente aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, entonces Congreso de la República, en los exteriores, la toma por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos usted, como parte precisamente de ese grupo de militares que decidieron insubordinarse para derrocar al gobierno del presidente Maguad? Efectivamente, la crisis se volvió insostenible
Y obviamente el pueblo estaba allí en las calles, no solamente los indígenas aquí de Quito, ¿no? Porque también el pueblo de Quito se volcó también a las calles pidiendo que todos se vayan, porque el tema, la última medida desesperada que fue la dolarización, también empeoró las cosas en ese momento, porque un cambio de moneda no es de la noche a la mañana y así porque sí. Sin duda hoy se puede ver, ¿no es cierto?, algún rezago de cómo se ha comportado el patrón dólar, pero en ese instante no podía dar los resultados que quería el expresidente. Desde luego, después de decisiones mal tomadas, porque nunca supo controlar primero los actos de corrupción, luego el tema del feriado bancario y tampoco la inflación. Entonces eso escaló y la gente ya no tenía que comer. Y se vino además el famoso congelamiento bancario. Producto de eso hubo muchas muertes. Gente de la tercera edad no pudo comprar sus medicinas y murió. De eso no se ha hecho nada. Hay gente que salió expulsada del país, buscando otros rumbos para sus vidas, para sus familias, y en el camino murieron también. Eso tampoco se ha dicho nada hasta ahora. De tal manera que esto hay que recordar en especial a la juventud, para que estos hechos, primero, no vuelvan a pasar en cuanto se refiere a las decisiones malas y erróneas de los gobernantes de turno. Obviamente nuestro país está plagado de muchas crisis, pero creo que escaló hasta este punto en el 2001, donde un grupo de militares decidimos decir basta y unirnos al pueblo. Ahora, la Constitución de la época, al igual que la actual, establecía y establece que las Fuerzas Armadas y los militares son obedientes y no deliberantes. ¿Por qué deciden ustedes, siendo militares en servicio pasivo, en servicio activo en ese momento, sublevarse, insubordinarse contra el poder político vigente en esa época? Bueno, nada es absoluto, solo Dios es absoluto, de ahí todo es relativo. Yo no puedo aceptar una orden de tirar a matar al pueblo para defenderle a un presidente. ¿Hubo esa orden en el año 2000? Entonces, claro, así es. Entonces, eso era incontenible. Y yo obviamente tomé la mejor decisión, no solamente por mí o por mi familia, porque yo no pensé en mi familia ese entonces, yo pensé en todas las familias del país, en que había que hacer algo. Y obviamente todo es un riesgo, todo es un riesgo. Miren ustedes que el 21 de enero solamente perdimos unos 28 militares, nadie más, porque fuimos recluidos y luego tuvimos que salir de Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y de ahí de la sociedad civil políticamente organizada siguieron los mismos, es decir, el statu quo se mantuvo, todo. Nosotros fuimos los afectados, pero no me arrepiento de eso, estoy muy orgulloso y siempre les digo a mis hijos eso, que se sientan orgullosos de su padre, lo que hizo por el resto. Nadie da todo a cambio de nada. Si en ese momento no cambió el status quo, ¿de qué sirvió que ustedes se sublevaran, hayan perdido la carrera militar en servicio activo que llevaban adelante y finalmente hayan tenido que pedir la baja para incorporarse a la vida civil? Al menos cambiar de presidente, ¿no? Que fue el objetivo, al menos se cambió el presidente. Pero el objetivo propio nuestro del 21 de enero, de quienes sí sentíamos la necesidad de un cambio profundo en lo político, no solamente por cambiar un presidente, sino un cambio profundo en lo político, era de ese día y noche, cambiar el país. El plan era obviamente hacernos cargo del Estado y en 3 meses llamar a elecciones. ¿Por qué hacerse cargo los militares del Estado cuando había un mecanismo de sucesión presidencial en la persona del vicepresidente de la República o en su defecto del presidente del Congreso Nacional de la época? Bueno, recordemos que si no el 100% de la ciudadanía, al menos la mayoría absoluta, quería que se vayan todos. Y eso generaba un vacío de poder. Como en efecto se generó el vacío de poder. Pero utilizaron y maniobraron las mismas organizaciones políticas y se quedaron en el poder ellos mismos. Así fue. Ventajosamente no hubo muertos, ¿verdad? No hubo desastres a la interna del país, no hubo saqueos como ha habido en los otros movimientos insurreccionales. Y eso es lo que al menos a mí me complace, ¿no? Pero sí hicimos algo por cambiar el país. Cuando renuncia el presidente de la República fruto de la sublevación militar y de la presencia de los indígenas en las calles, se constituye un triunvirato liderado por el entonces jefe del Comando Conjunto Carlos Mendoza, general Carlos Mendoza, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Solórzano Constantine y el expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, Antonio Vargas. ¿De dónde surgió la idea de configurar ese triunvirato? ¿Ustedes habían previsto que se configure un triunvirato para que gobierne el país de manera provisional? El triunvirato era sin generales, es decir, era el triunvirato que se armó aquí en la sala de sesiones, la más grande creo que hay en el 2.º piso. En el Salón de los Presidentes, hizo usted. Exactamente, ahí. Entonces, ese era el triunvirato que debía gobernar el país. Después, por desventura, el coronel Gutiérrez me pidió a mí que vaya al Palacio de Gobierno. Fui yo y descubrí que los generales estaban asumiendo el control del país,
que no era el escenario que habíamos planificado. Entonces yo le dije inclusive que no venga, que no vaya al Palacio de Gobierno. Entonces, bueno, él llegó agolpado a las, creo que 9 de la noche, y claro, fue sometido a la obediencia de los generales. Producto de eso, luego de la reunión salió a las 2 de la mañana y me dijo: Patricio, retirémonos nomás porque ya cumplimos la misión. Yo recuerdo, si me permite una anécdota, yo me acosté a las 2 de la mañana ese día con un triunvirato y me levanté a las 4:30 de la mañana para trabajar, encontrándome con el vicepresidente asumiendo la presidencia en el Ministerio de Defensa con el apoyo de los militares. En cuestión de 2 o 3 horas la cosa cambió. ¿Qué pasó en ese interín? Exacto, yo creo que el coronel Gutiérrez tiene que decir por qué cambió, si esa no era la opción para ese día. La opción era cambiar radicalmente el país desde ese instante, hacernos cargo de nombrar al ministro de Defensa, que era el principal, el ministro de Gobierno, comandante de Policía, comandante de Fuerzas Armadas, para asumir el control del país y evitar la anarquía, ¿verdad? Es decir, la disciplina, ley y orden. En consecuencia, Gutiérrez salió y me pidió que ya nos retiremos. Le dije, yo no me voy, porque aquí venimos a cambiar el país. Y además, cuando usted me fue a buscar, yo no dije pues que yo me iba a salir corriendo de aquí. No es así. Me dijo, no, Patricio, vamos nomás ya, porque hasta cumplir la misión. Es testigo de esto el coronel Jorge Brito, porque oyéndome cómo yo le recriminaba a Lucio Gutiérrez, él me palmoteó en el hombro y me dijo, no, tranquilo, me dijo, Wambra, lo que pasa es que la Fuerza Aérea va a venir a bombardear. Le dije, bueno, que venga, esto no es un chiste, solo queremos cambiar el país y hay que cambiar el país. Lamentablemente Gutiérrez siguió con lo mismo y dijo, no, Patricio, vamos nomás. Y yo no me retiré de ahí. Yo me quedé hasta el último instante. Yo llegué a la casa, recuerdo, a las 4 de la mañana y a las 5 me desperté también con esa noticia. Con la noticia del vicepresidente asumiendo la presidencia. Claro, es más, yo le decía al coronel Gutiérrez que él debería quedarse por lo menos de ministro de Gobierno. ¿Para qué? Para que proteja a toda la gente que él utilizó, pues. A todos los pobres estudiantes de la ESPE que hasta hoy tienen su lunar, hasta ahora, 14 años después. Ojalá el presidente Correa me esté escuchando y haga algo por esos pobres ciudadanos que fueron utilizados, no por el coronel Acosta, por el capitán Gilmar Gutiérrez. Ahora, ustedes, de acuerdo a lo que usted señala, soñaban con cambiar el país y por eso lideraron esa insubordinación militar. Pero luego pasaron al poder civil, constituyeron un partido político, justamente la Sociedad Patriótica 21 de enero, ganan las elecciones, se posesionan el 15 de enero de 2003, pero las cosas no cambiaron, se mantuvo el status quo. ¿Qué pasó? ¿Dónde cambió la orientación que ustedes tenían antes de ingresar a la vida política? Bueno, precisamente el haber ganado en elecciones significaba plenamente que el país quería un cambio, y si es que era con militares ya en servicio pasivo, en buena hora, porque quería un gobierno fuerte. Eso quería la gente. Yo palpé mientras armaba el partido, mientras calificaba el partido, así lo palpamos. Por eso ganamos primera y segunda vuelta primeros. Pero sí nos hicieron fraude, en cambio, en el tema de los diputados. Porque no se puede entender que uno gana primera y segunda vuelta primeros y tuvimos solo 5 diputados. En consecuencia, al no tener el control del poder, ¿no es cierto?, no se pudo cambiar las cosas. Y claro, las malas decisiones del coronel Gutiérrez, más allá de lo que yo pueda decir, la historia está bien escrita y luego cayó. Por eso tuve que retirarme. Yo me retiré claramente el 14 de septiembre del 2004. Y cuando yo me retiré siendo vicepresidente del partido, pues yo le canté la caída. Yo le dije que iba a caer, que estaba con pie afuera. Y por desventura, para desgracia del país, cayó en abril, 19 de abril del 2005. Y ahí está la historia. Entonces, yo creo que el coronel Gutiérrez tiene que responder mucho a la historia. ¿Por qué cambió precisamente el discurso, no solamente el discurso, sino el pensamiento de centro-izquierda que teníamos el 21 de enero? Porque el 21 de enero decíamos no a la base de Manta, no al TLC, reforma a la Constitución, ¿verdad? Reforma de todo el estamento político del país, y eso no se cumplió. Llegados al poder, él y tan solo él, con el ministro de Finanzas, primerito firmó la carta de intención con el Fondo Monetario, que yo estaba opuesto, desde luego. Entonces empezaron los problemas con el coronel Gutiérrez y después se vio abocado para sacarme del palacio, pues, ¿no? Entonces, en buena hora que salí, en buena hora que me retiré a tiempo, y yo no tengo mucho que responder a la historia porque yo no tomaba las decisiones. Más sí, era el único que le cuidaba a él, al gobierno, al proceso, al proyecto. Coronel, gracias por su tiempo y su gentileza. A usted. Muy amable al coronel Patricio Acosta Jara, militar en servicio pasivo, uno de los partícipes de la sublevación militar que el 21 de enero del año 2000, hace exactamente 14 años, provocó el derrocamiento del entonces presidente Yamil Maguad. Una pausa.
espacio publicitario. La vuela con sutileza por los pasillos, mientras que sí reafirma su postura. Sigilosa pasa Do. Cuando Re gana espacio. Mi, tan ella, se apodera de lo que toca y casi llegando a la plenitud, está Fa, como testigo de que el Pleno está en Sol Mayor. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Asamblea Nacional presentan el Pleno en Sol Mayor. Todos los lunes a las 15:30 y su repetición los viernes a las 19:30. Por TVL Ecuador, Televisión Legislativa. Somos más de 14 millones de personas nacidas en Ecuador. Todas distintas, por eso existen claves para entendernos. Vetos. En política el veto tiene muchas aplicaciones, pero en materia legislativa se refiere casi siempre al derecho que tiene el presidente de la República para aprobar o desaprobar un proyecto de ley o de anotar sus observaciones para realizar enmiendas. En nuestra Constitución se ha previsto que el presidente disponga de 2 tipos de veto. El total, que se aplica en caso de que la ley sea objetada integralmente, pasando a archivarse por 1 año, siendo posible reconsiderarse tras un debate. Si en debate el proyecto consigue el voto favorable de las 2/3 partes del total de los asambleístas, se enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. Caso contrario, se archivará. El segundo veto es parcial y permite que el presidente presente un texto alternativo tras realizar sus observaciones y enmiendas, siempre y cuando los temas que ahí se traten incumban a los intereses originales del proyecto. La Asamblea Nacional examinará la objeción dentro de 30 días y podrá allanarse a ella o ratificarse en el texto del proyecto de ley. En ambos casos, la ley será publicada. Los vetos son recursos valiosos en un sistema que pretende equilibrar sus funciones y son de las pocas herramientas que permiten un trabajo cercano entre el Ejecutivo y el Legislativo. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Fin de espacio publicitario. Continuamos informando y les contamos que la Asamblea Nacional aprobó una nueva licencia para el presidente Rafael Correa. El pedido del mandatario se circunscribió exclusivamente a la tarde de este martes para participar de actividades relacionadas con la campaña electoral. En la Asamblea Nacional, previo a la votación de la solicitud de licencia solicitada por el primer mandatario como presidente del movimiento Patria Altiva y Soberana, se recordó los fundamentos constitucionales para la petición y las 2 responsabilidades que tiene. El señor economista Rafael Correa es el ciudadano presidente y también es el ciudadano presidente de una organización política, con todos sus derechos. Mientras pida licencia, él podrá hacer lo que a bien tenga en los días que él solicite y que esta Asamblea Nacional está en la obligación de aprobarlos. Entre tanto, desde la bancada de la izquierda plurinacional, una precisión. El presidente tiene todo el derecho de hacer campaña durante todos los 29 días que quedan. Y lo que nosotros deberíamos decir es que haga campaña, si va a hacer campaña, ya de veras haga como el coordinador o el representante de Alianza País. Y el apoyo de la bancada País en el marco de la Constitución. Es total y absolutamente motivado. No hay elemento causal alguna para que se niegue o se utilice artificios o retóricas como estamos en la antesala de un proceso político para tratar de sesgar o pretender enervar un derecho que nace del marco constitucional. Tras las 3 intervenciones, el Pleno de la Asamblea, con 98 votos de 124 asambleístas presentes, aprobó la licencia solicitada por el presidente de la República, Rafael Correa, para sus actividades relativas a la campaña política, el 21 de enero, desde las 12 horas.
También el Pleno de la Asamblea aprobó la denuncia del Ecuador al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, del cual nuestro país era signatario desde 1949. La denuncia significa que el país abandona el ámbito de dicho instrumento internacional al considerarlo ineficaz. El Pleno de la Asamblea aprobó la denuncia o terminación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, suscrito en 1947. Desde aquel año las circunstancias políticas y de defensa han cambiado. Su aplicación tuvo ciertas motivaciones en su tiempo. Fue creado como una medida de seguridad del continente para garantizar a través de una alianza interamericana la continuación de la democracia formal en el continente y la injerencia dentro de la región de poderes provenientes de fuera del continente. Hoy, 21 de enero, 90 años de la muerte de Lenin, y qué gusto poder hacer honor también a ese día, a esa fecha, recordándolo, denunciando uno de los tratados imperialistas más groseros y absurdos que ha firmado el Ecuador. Y lo que fue peor, este tratado habría posibilitado ciertas intervenciones y afectación a la soberanía de los países. Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el que permitió que en 1954 se derrocara a Jacobo Arbenz en Guatemala, fruto de lo cual hubo 150,000 muertos, compañeras y compañeros. La intervención de los años 80 en contra del gobierno de Nicaragua, la invasión militar a Panamá, la ocupación militar de Haití, un caso tras otro. Al resultar inoficioso el tratado en mención, la propuesta es avanzar en un nuevo sistema desde la UNASUR, aún más con la creación del Consejo de Defensa Sudamericana. Creo que a través de UNASUR y CELAC deben ser los mecanismos más adecuados para consolidar precisamente esta decisión ya adoptada para una autodefensa de países amigos. El dejar atrás este tratado, es decir, la denuncia del mismo, no afecta a ninguno de los derechos de los ecuatorianos. Y durante la jornada de este martes, el Pleno de la Asamblea designó a los representantes de la función legislativa para la Comisión Ciudadana de Selección de los delegados de afiliados y jubilados al Banco del IES y dispuso el archivo de un proyecto de reformas al Código Civil sobre la promesa de compra-venta. A la asambleísta nacional. En la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, con 90 votos, se designó a los servidores legislativos Marcelo Bonilla y Rosa Cárdenas como delegados de la Asamblea Nacional para integrar la Comisión Ciudadana de Selección para la designación de los delegados de los afiliados activos y jubilados al directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La moción presentó la asambleísta Alexandra Ocles. En ese sentido, plantear los nombres del doctor Marcelo Bonilla Urbina. Él es en la actualidad doctor en antropología social. También quisiera al mismo tiempo mencionar a la compañera Rosa Janet Cárdenas. Ella de la misma manera cumple funciones dentro de nuestra institución. Es ingeniera comercial con mención en administración de empresas. La Comisión Ciudadana de Selección se encargará de realizar el concurso y resolver sobre los requisitos, prohibiciones, acción afirmativa, prueba de oposición, notificación de resultados, impugnación ciudadana y designación. En otro tema, el Pleno de la Asamblea, en segunda discusión, archivó el proyecto de reformas al Código Civil. La propuesta desnaturaliza la figura de la promesa de compra-venta, dijo el presidente de la Comisión de Justicia. Y es contraria a las normas del Código Civil. No hay necesidad de hacer un cambio que no fortalece o perfecciona la figura del contrato de promesa de compra-venta, pudiendo en la práctica crear confusiones y contradicciones con el resto del ordenamiento jurídico. La moción de archivo se aprobó con 93 votos, por tanto no existirá cambios al artículo 1570 del Código Civil respecto a la promesa de celebrar un contrato. El Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia entregaron a la Asamblea Nacional el proyecto de Código General de Procesos. La normativa propone simplificar el trámite de los juicios y migrar a la oralidad de todas las materias que se manejan en la Administración de Justicia.
Las máximas autoridades de la función judicial fueron recibidas en comisión general por el Pleno de la Asamblea, donde expusieron las bondades del proyecto de Código Orgánico General de Procesos, entregado este martes a la titular de la legislatura. Es una herramienta indispensable para concretar los principios y normas establecidos en nuestra Constitución que regulan la actividad judicial de nuestro país y que puedan convertir realmente a la Administración de Justicia en un espacio rápido, ágil, de protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. El código establece la implementación de la oralidad en el sistema judicial, en reemplazo del proceso escrito, cuestionado por la demora y lentitud en la resolución de los procesos que este significa. Porque este sistema escrito facilita y permite la deslealtad procesal. Ese sistema escrito, además, obliga a la función judicial ecuatoriana a gastar más de 8 millones de hojas de papel mensualmente. Compuesto por 508 artículos distribuidos en 5 libros, estos son de normas generales, actividad procesal, disposiciones comunes a todos los procesos, de los procesos y fase de ejecución, el código que abarca todas las materias procesales con excepción de la penal, reduce a 4 las vías para dirigir las demandas: el proceso ordinario, el proceso sumario, el procedimiento monitorio y el ejecutivo, dejando sin efecto los más de 80 caminos que actualmente rigen. Antiguamente teníamos por cada materia una vía procesal, ahora estas 4 vías procesales rigen para todas las materias. La presidenta de la Asamblea, en tanto, consideró la propuesta como una herramienta indispensable para hacer real el planteamiento de transformación de la justicia en el país. No podemos promover un verdadero buen vivir si es que no existe una verdadera justicia social. El proyecto, que además fue elaborado conjuntamente con profesionales del derecho, plantea su vigencia 180 días después de su publicación en el registro oficial. El Consejo de Administración Legislativa CAL deberá analizar su pertinencia para la calificación respectiva. La Comisión de Justicia se reunirá el jueves para conocer el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Este martes, la bancada de Alianza País mantuvo un nuevo encuentro para definir ciertos aspectos de la objeción considerados complejos. La tarde de este martes, los asambleístas del bloque de Alianza País se reunieron nuevamente para analizar los temas que generan discusión en torno al veto parcial al Código Integral Penal. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde se está elevando la categoría de contravención a delito con una pena de 1 a 3 años. El otro punto que tiene que ver con la relación de género. El tercero, de los adolescentes en conflicto con la ley penal de 14 a 18 hasta antes de los 18 años que no puedan tener visitas íntimas. Y finalmente, el relacionado con las mujeres embarazadas para que no tengan medidas sustitutivas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario o la utilización del brazalete electrónico. Con dicha reunión, el bloque oficialista busca zanjar diferencias en estos temas puntuales, llegar a consensos que se reflejarían en el informe que la Comisión de Justicia elabore para conocimiento del Pleno. Los comisionados se reunirían este jueves. Bueno, yo creo que no hay minoría en defender esta postura, más bien hay una mayoría. Creo que finalmente se tiene que tomar una decisión. Si no es consensuada, pues bueno, tendríamos que llegar a votar. Y en el Pleno de la Asamblea habrán las mismas 2 opciones: allanarse total o parcialmente al veto o ratificarnos total o parcialmente en lo que la Asamblea aprobó. Desde la oposición se mantienen las críticas en torno al tratamiento dado a la norma penal. Ni siquiera los 2 años, 40 días más que se tomaron, 2 años, 40 días, el feriado al apuro, más todas las reuniones que hoy día están teniendo la comisión, ha servido para tener el documento ideal, ¿no? En tanto, el titular de la Comisión de Justicia aspira a que el contenido del veto se apruebe hasta la semana próxima. Amables televidentes, uno de los temas que bien lo anotábamos al inicio de este espacio de noticias, está concentrando ahora mismo el debate en la sede legislativa, tiene que ver con este proyecto de ley que fue remitido por el Ejecutivo la semana anterior por la vía económica urgente para finalizar, para poner punto final a la crisis bancaria generada en el año 99. Pero claro, hay una serie de rezagos, no solamente el cierre de las instituciones financieras que quebraron en esa época, su liquidación, sino también lo que tiene que ver con la situación de los deudores. Y hay un grupo de esos deudores considerados de buena fe,
personas que quieren pagar la deuda, pero que han manifestado que buscan mecanismos para que se haga más viable ese pago porque tienen dificultades para hacerlo. El economista Roberto Parra es vocero de los deudores de buena fe, nos acompaña aquí en el noticiero de la televisión legislativa. Economista, qué gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué evaluación le dan ustedes al texto de este proyecto de ley que ha sido remitido por el Ejecutivo? ¿Soluciona los problemas que ustedes tienen y cumple con las aspiraciones que ustedes habían planteado en los últimos tiempos ante el Frente Económico del Gobierno, ante el propio presidente Correa y aquí mismo en la Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, el texto está bien. Lo que sí reconocemos es que ha llegado en base a una motivación que el presidente ha tenido en base a nuestras presentaciones ante él y sus autoridades. Nosotros creemos que el texto no todavía es una solución, porque creemos que hay una deficiencia en lo que es la parte social, el efecto que nosotros hemos tenido como víctimas perjudicadas del feriado bancario. Hay un costo humano, social, familiar, psicológico. Hemos quebrado, nuestras familias se han dividido, nuestros hijos han perdido oportunidades, nosotros hemos perdido oportunidades de trabajo, hemos sido estigmatizados. Es decir, el texto pretende cobrarnos intereses cuando nosotros ya hemos pagado. Hemos pagado lo que hemos podido, donde casi el 80% de lo que pagamos iba a intereses y mora, pero también hemos pagado con el tiempo de los mejores años de nuestra vida productiva y con el dolor de no poder producir o llevar algo que sea producto de nuestra capacidad máxima de intelectual o profesional. Usted dice que han pagado intereses y mora. ¿Qué pasa con el capital? ¿No han podido ustedes igualarse con el capital? Bueno, el sistema que existe es que todo lo que uno paga por el tiempo transcurrido, que ya es casi 20 años... Primero le cobran costas judiciales. Primero le cobran costas judiciales, costas, gastos de abogados, luego la mora, luego el interés, y si queda algo va al capital. Entonces, la deuda parece como que no hemos pagado, pero si vamos a cuánto hemos pagado, lo hemos hecho. Eso fue, por ejemplo, una de las motivaciones que tuvo el señor presidente cuando él ordenó que haga una revisión de una muestra de unos aproximadamente 30 deudores, y creo que con eso ya bastó para encontrar que había irregularidades, no solo de ese tipo, también había irregularidades en documentos forjados, clonación de pagarés, prendas con datos falsos, etcétera, manejos medios dudosos de ciertos funcionarios que por cobrar habían cobrado otras cosas. El negocio al final resultaba mejor no cobrar, dejar endeudado al deudor que pague bien, porque mientras uno tenía la deuda sin pagar, había cómo darle de vivir a un poco de gente que vivía de este tráfico de las deudas y especialmente de los remates, de los bienes de los deudores. Vamos por partes. ¿Cómo se origina la deuda? A ver, antes de la crisis del 99, antes de que quiebren los bancos, le pregunto, ¿ustedes habían contraído deudas con esas instituciones financieras en Sucres? ¿Así había sido? Sí, muchos de los, y todos, mejor dicho, todos los que asumimos esta deuda era porque de buena fe, pensando en dar un mejor futuro a nuestros hijos, contraímos una deuda para una casa, iniciamos un negocio, sembramos algún cultivo. Ganábamos en los bancos que estaban abiertos. En los bancos abiertos, ganábamos en Sucres, pero en un momento se dolarizó. De hecho, ya aunque no estábamos dolarizados, el banco mismo ofrecía la deuda en dólares porque era más barato al 14, 15, 16% endeudarse en dólares que al 70% en Sucres. Cuando vino la macrodevaluación con la crisis del 99, en un porrazo pasamos a ser endeudados en dólares pero sin ingresos, porque nuestros ingresos eran en Sucres. Nuestros Sucres divididos para 25.000 se pulverizaron y quebramos en menos de 24 horas. Claro, ¿se acuerda usted? 100.000 Sucres era el equivalente a $4. Una entrada al cine costaba 100.000 Sucres. Exactamente. Así entonces, más o menos la relación con esa dolarización a 25.000 Sucres. Nuestro ingreso se redujo 5 veces y la deuda se multiplicó por 5, de 5.000 a 25.000 Sucres por dólar. En ese momento quebramos. El gobierno en esa época, el doctor Maguad, se preocupó mucho por salvar a los bancos, les dio préstamos blandos, les permitió que no paguen los depósitos, sino que los congelen. Pero nadie pensó en los deudores, más bien a los deudores se nos trató como que no queríamos pagar, que nos queríamos aprovechar de la situación. Desde el primer día nos empezaron a cobrar. Quería señalarle algo, nosotros éramos deudores de banca privada, de banca abierta. De pronto pasamos a ser deudores del Estado y las deudas... los bancos en saneamiento. En saneamiento, y que fueron asumidos por la GD y ahora están todos ellos en el Banco Central.
Pero al ser deudores por el Estado, no podemos calificar para un puesto público, para una oportunidad, no podemos ser garantes de nuestros hijos para el IES. Es decir, hay un daño social de derechos, el derecho al trabajo, el derecho al buen nombre y a la reputación, el derecho a la libre movilización. Hay unos deudores que les prohibieron salir del país, el derecho a acceder a servicios de crédito o a tener una tarjeta o una cuenta, no podíamos. Entonces, ¿cómo íbamos a pagar? ¿Cómo íbamos a pagar si no nos dejaban ni trabajar ni poder operar normalmente? ¿Cuál fue su situación personal? ¿Usted cómo contrajo la deuda? ¿Para qué contrajo la deuda? Y luego, ¿por qué no la pudo pagar? En el caso personal de Roberto Parra. Sí, mi caso es como el de muchos. Yo contraté una deuda de vivienda, una vivienda que no era de lujo, en un barrio de clase media. A esa vivienda costaba $50.000. Asumí otra deuda de $30.000, con la cual hice unas mejoras a la vivienda. Y yo en ese tiempo era $80.000. Sí, era un ejecutivo y finalmente terminé endeudándome por casi $100.000 porque se sumó una deuda de tarjeta de crédito. Posterior a eso yo empecé a pagar como podía y en total he pagado casi $140.000 de 100.000, de deuda 140.000. Hoy en día mi saldo en el Banco Central es $200.000. Es decir, ¿le falta pagar 200.000? Me falta todavía pagar 200.000 porque hay mora, hay gastos de abogados, hay intereses normales. Es decir, de una deuda de 100.000 terminaría pagando a 340.000. Y así es el caso de, no solo el que de 100.000, el que se endeudó por 1 millón, ahora debe 3 millones. El que se endeudó por 200.000 debe 800.000. Aparte de eso, es que el Banco Central, cuando recibió la cartera, tenía vicios de anatocismo. Antes era una práctica común de que si uno no podía pagar los intereses, el banco nos hacía el favor, y hasta había que agradecerle, que nos hacía otro préstamo para pagar los intereses. Eso es anatocismo. En ese tiempo era permitido. Eso de ahí, cuando el Banco Central asume las deudas que venían de los bancos centrales, ya venía sobrevalorada una deuda que valía menos. Y encima de eso, la documentación, los registros en las bases de datos, tenían una serie de errores. Resulta que hay deudores que aparecen que deben, que nunca firmaron el documento, o aparece un documento que ha sido clonado o que en la base de datos alteraron su información. Todo esto es un desastre. Sostener eso ya está colapsado. Yo creo que la ley de ponerle fin a esto también tiene fin a los deudores. Nosotros queremos que la ley sea social, que haya la oportunidad de condonar capital. Es como que compremos la deuda al 50%. Es como el Estado ecuatoriano cuando decidió comprar su deuda externa, la compró al 35%, nosotros la estamos queriendo cobrar al 50% al pedir condonación de capital. Es decir, ustedes piden condonación de capital y que no les cobren intereses. Y que no nos cobren intereses porque ya pagamos. Primero les demuestro que lo que pagamos iba a mora, intereses. Y segundo, hemos pagado con todo el dolor de nuestra familia, con todo este estigma, con daños, depresión. Hay nuestros chicos a veces, que ahora son jóvenes, eran niños en ese entonces, han ido a tratamientos psiquiátricos algunos, y de ahí la mejor edad productiva, casi todos pasamos de los 50 años de edad. Hay personas de la tercera edad que estamos proponiendo que se les perdone la deuda. Enfermos catastróficos. En esta lucha que yo estoy con mis compañeros, hemos visto deudores fallecer por diabetes, por insuficiencia renal, por enfermedades, por cáncer. Todo eso ya tiene que ser una ley humana. Ya seguir cobrando por más de 20 años, yo creo que necesitamos algo de piedad y comprensión. A ver, ustedes plantean entonces condonación de un 50% del capital, cero interés, y el plazo... El plazo hasta 10 años con un periodo de gracia. El proyecto de ley plantea un plazo de hasta 5 años. Sí, nosotros pedimos más plazo porque somos quebrados. Necesitamos volver a pagar. No nos vean como que deudores nada más, sino deudores quebrados. Y a un quebrado, a un inválido, primero hay que darle las muletas y segundo hay que enseñarle a caminar. Así más o menos en términos económicos y productivos tienes que vernos. No podemos de la noche a mañana, así nos vuelvan a calificar como en la central de crédito, ningún banco nos va a prestar porque van a ver qué has hecho tú los últimos 10 años y de qué has vivido. Hay los antecedentes, ¿no? Hay todos los antecedentes. Entonces también pedimos una línea de reactivación en la medida, pues lógicamente, de que el deudor pueda pagar. Pues hay que hacer un análisis, lógicamente, pero que haya por lo menos esa posibilidad. Y queremos que se solucionen todos estos fraudes de colusión entre bancos y casas comerciales o inmobiliarias, donde ahora los deudores tienen, por ejemplo, una casa que no es de ellos porque la escritura tiene falla de jurídica y durante 20 años no han podido solucionar. Tiene que haber una instancia de arbitraje que diga, vamos a solucionar esto,
cancelemos la deuda y adelante, y a dejar al deudor libre de ese problema. Economista, ustedes vienen acá a la Asamblea este miércoles, van a ser recibidos por la Comisión de Desarrollo Económico, tomando en cuenta que está prevista la presencia de algunas autoridades económicas y también del Defensor del Pueblo para hablar de esos temas. Sí, va a venir la Defensora del Pueblo de Guayaquil, donde nosotros presentamos unas quejas y documentadas, probadas, y ella viene con su veredicto, con su sentencia, porque es como una especie de juicio donde ella resuelve que se han violado los derechos humanos de los deudores y que el Estado tiene que dar una reparación. Una reparación no es cobrar 5%, una reparación es una compensación, es una rebaja, es una devolución, es algo que el Pleno tendría que decidir, pero nosotros estamos proponiendo y vamos a estar presentes. La ley tiene que ser una ley para recuperar al ser humano, no tiene que ser una ley para recuperar el capital. Señores legisladores, tengan empatía con nosotros y compréndanos. Nosotros somos de buena fe. Si alguien no pagó, no fue porque fue un sinvergüenza, sino que ya no era lógico que uno, por pagar, tenga a su familia en la miseria, tenga su negocio quebrado o su máquina hecha chatarra. A veces la máquina se le llevaba al depositario y se hacía chatarra en las mismas bodegas que están ahorita bajo custodia del Banco Central. ¿Qué apertura finalmente han recibido ustedes del actual gobierno, del presidente Correa y de los actuales legisladores? Bueno, este es el primer gobierno y en eso reconocemos que nos ha atendido y nos ha escuchado. ¿Los gobiernos anteriores no les dieron eco a sus planteamientos? Los gobiernos anteriores no, incluso en este gobierno habían rezagos herederos de esa estructura de cobro y bancaria. Acuérdense que los primeros gerentes de AGD eran ex empleados de bancarios. Habían sido antes, es como que pongamos al ratón cuidando el queso. Eso eran los primeros 4 o 5 años de la AGD. En los últimos 2 años hemos sido escuchados por el presidente y su equipo económico y hemos recibido de ellos un apoyo. Lo que pedimos es que no es suficiente. Han hecho un buen trabajo, pero tiene que ser mejor y mejorado, de acuerdo a este clamor social de los deudores. Economista, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias al economista Roberto Parra, el vocero de los deudores de buena fe, a propósito del trámite aquí en la Asamblea Nacional del proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria del año 99 y, por cierto, la posibilidad de buscar y de ya establecer una solución para los denominados deudores de buena fe. Pausa. Inicio de espacio publicitario. Soy Virgilio Hernández. Soy Luis Fernando Torres. Les invito a mirar nuestro programa de debate, Tesis y Antítesis en el canal de televisión de la Asamblea Nacional, TVL. Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, en la misma mesa, pero con visiones distintas, en su programa Tesis y Antítesis. Los domingos a las 9 de la mañana y su repetición los jueves a las 19:30. Por TVL Ecuador, Televisión Legislativa. El Ecuador está cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir. Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador. Código de la Democracia. Desde el año 2009, el Código de la Democracia busca la independencia y la autonomía de los órganos electorales, así como la legitimidad del gasto y de la propaganda. Para este propósito, se ha dispuesto que la conformación del Consejo Nacional Electoral quede en manos del Consejo de Participación Ciudadana. Esto quiere decir que quienes controlarán los procesos de elección de nuestros representantes serán elegidos por medio de un concurso de oposición y méritos, garantizando así la preparación y experiencia de los funcionarios. Si bien en nuestro país el voto es obligatorio, muchas porciones de la sociedad quedaban relegadas al momento de ejercer el derecho al sufragio. Actualmente, el Código permite que los jóvenes entre los 16 y los 18 años de edad, los adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidad puedan votar voluntariamente. Además, gracias a esta nueva normativa, por primera vez en la historia del ejercicio de los derechos políticos o de participación, los integrantes de las Fuerzas Armadas, los integrantes de la Policía Nacional y los ecuatorianos residentes en el exterior pueden votar y decidir por quienes nos representen.
La Asamblea Nacional ha realizado grandes esfuerzos para ampliar las funciones democráticas de la ciudadanía. Es nuestro turno para tomar con seriedad estas oportunidades y ejercer nuestro derecho al voto con conciencia y responsabilidad. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Este martes. Le quería decir muchas cosas, pero ya no tenía el valor de decirle papá. Los conflictos de la familia se podría decir que están basados dentro de un sistema. Si una persona de la familia está con algún tipo de problemas, obviamente le va a afectar a toda la familia. Este miércoles. O sea que los manglares son como un escudo natural. Claro. La gente que todavía destruye los manglares debe ser tan ignorante del tema como yo. Este jueves. Vinieron algunos animales, quisieron comerse mi flor, pero no les dejé. Niños y niñas, nos ayudan a encontrar al animal. Este viernes. Por eso tan importante hablarles siempre con amor, con dulzura. Hacer que compartan con nosotros los quehaceres de la casa. No te pierdas un especial con los mejores consejos, donde encontraremos orientación para cuidar y educar a nuestros niños. Fin de espacio publicitario. Gracias por la sintonía, amigos. Avanzamos con la información. El canciller de la República, Ricardo Patiño, participa en Montevideo, Uruguay, de la tercera conferencia de Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Patiño presentó el informe sobre los avances que ha tenido el proceso para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos e insistió en las carencias de la actual comisión. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, presentó en Montevideo, Uruguay, el informe sobre los avances que ha tenido el proceso para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Durante su intervención, el canciller destacó el rol histórico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundamentalmente en la necesidad de defender los principios de protección, promoción y difusión de estos derechos. Esto nos empuja a fortalecerlo, fortalecer el sistema, a trabajar por algunos principios fundamentales que permitan su consolidación. Sin embargo, señaló que hay carencias y debilidades actuales en la comisión, las que deben ser resueltas. Asimismo, el canciller Ricardo Patiño recordó las reuniones previas de Guayaquil y Cochabamba. El hecho de que podamos haber mantenido estas dos primeras conferencias y luego la tercera que comenzamos hoy, entre países en los que los derechos humanos han tenido una atención preferente. Es importante destacar. Es bueno también destacar que estamos en un momento histórico distinto. Los acuerdos se han concentrado en continuar el fortalecimiento del sistema interamericano. Este ha sido el común denominador. Subrayó que las resoluciones adoptadas sirvieron para incidir en las decisiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y tras varias consultas, en el informe se estableció que existe debilidad jurídica para realizar el cambio de la sede, ya que bastaría una resolución de la Asamblea General de la OEA para modificar el estatuto de la comisión, que actualmente señala que Washington es el centro. En Cochabamba tomamos la decisión de leo el texto, dice: avanzar en la consideración de la conveniencia de que la sede de la CIDH esté ubicada en un estado parte. Se creó un grupo de trabajo conformado por Ecuador y Uruguay que identifique desafíos presupuestarios, reglamentarios y funcionales del traslado, y dicho informe deberá ser tratado en la tercera conferencia. Tras conocer el informe de los avances registrados a raíz de las reuniones de Guayaquil y Cochabamba y la propuesta para el cambio de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este miércoles se debatirá la visión de la Comisión Interamericana y sus relatorías y se aprobará la Declaración de Montevideo.
El 12 de marzo, el doctor Fernando Sempértegui asumirá el rectorado de la Universidad Central del Ecuador, tras haber sido electo el jueves, derrotando al actual rector Edgar Samaniego. Sempértegui es un investigador y científico que ha ejercido la docencia universitaria por 40 años. Tras su victoria electoral, Fernando Sempértegui se apresta a asumir un nuevo reto, el rectorado de la Universidad Central. Hemos tomado con serenidad el triunfo y somos conscientes del enorme desafío que implica, porque hay una enorme expectativa también en la Universidad Central que se relaciona con el mejoramiento de la calidad académica y científica de nuestra alma mater. Lojano, de 68 años de edad, ha dedicado 40 a la docencia universitaria y la investigación científica. De hecho, varios de sus trabajos han sido destacados en el mundo académico y esa, dice Sempértegui, será la orientación central de su futura gestión. Porque una universidad que no investiga no es una universidad con mayúsculas. Eso ya lo señaló Ortega y Gasset en el siglo pasado. Para ello, explica, será necesaria una reforma estructural de la universidad que posibilite que la mayoría de docentes trabajen a tiempo completo. Si queremos captar de la sociedad los profesionales más calificados para que hagan carrera docente en nuestra universidad, es preciso ofrecerles carreras atractivas. Y que promueva además las publicaciones. Para nosotros es irrenunciable convertirnos en una universidad de investigación y docencia. Pero además, dijo, el reto más inmediato será que la Universidad Central vuelva a la categoría A del Consejo de Evaluación CEACES. Pero si se trabaja con estrategias apropiadas, de manera acelerada se pueden corregir esas deficiencias y creo que retornaremos a la categoría A en menos de 2 años. En lo político, aseguró que el MPD no tendrá injerencia alguna en la universidad. Y al menos en nuestra gestión no lo tendrá. Y anticipó que tendrá una relación de respeto y apertura con el gobierno. Directamente no tengo ninguna relación, pero nuestra posición como directivos de la universidad será una actitud propositiva y constructiva. Fernando Sempértegui asumirá el rectorado de la Universidad Central el 12 de marzo. Formalmente el rectorado. Al finalizar este espacio de noticias, Belkis, amables televidentes, queremos destacar pues la agenda legislativa de mañana. Tendremos una intensa actividad. A partir de las 9 de la mañana estaremos generando una transmisión desde el Salón José Mejía Lequerica, donde la Comisión de Educación continuará con el proceso de socialización del texto de los proyectos de ley de las 4 nuevas universidades que fueron aprobadas durante el curso del año anterior, del año 2013. A partir de las 10 de la mañana, la Comisión de Desarrollo Económico se encargará pues de continuar con el trámite del informe para primer debate del proyecto de ley de cierre de la crisis bancaria del año 99, y durante toda la jornada también habrá actividades en varias comisiones: Comisión de Gobiernos Autónomos, Comisión de Salud, Comisión de Derechos de los Trabajadores. Esa, la agenda para el día de hoy. Belkis, cerramos. Así es, Fabricio. Destacar además que la Comisión de Desarrollo Económico sesionaría también en horas de la tarde para tratar este tema, esta ley económica urgente. Amigos, nos vamos. Este noticiero usted lo puede ver a partir de las 21 horas en el reprise a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y como siempre, nuestra señal online en internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Muchas gracias. Inicio de espacio publicitario. La Asamblea nos ha abierto sus puertas. Hoy todos construimos nuestras leyes. Participación ciudadana. Sistema de Información Legislativa. Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Asamblea Nacional ha hecho un gran esfuerzo por poner a punto una gran estructura de comunicación multimedia que abra una ventana al trabajo de los asambleístas. El Sistema de Información Legislativa está compuesto por un joven canal de televisión que terminará de consolidarse en el 2015 y que se puede ver en Internet desde cualquier parte del mundo. En Quito, en el canal 42, en Guayaquil, 22 y en Cuenca, el 27. Una estación de radio que con tan solo 2 años de existencia ha alcanzado la cobertura nacional y en la que cada vez la programación se torna más variada, abarcando temas de análisis políticos, emisiones humorísticas, música nacional y otros. Un portal virtual de Internet visitado por más de 100.000 personas cada mes, que permite una cómoda navegación por documentos, emisiones, proyectos de ley, estado de trámites y todos los formatos en los que la Asamblea testifica su labor. Además de toda la información que se transmite desde Facebook, Twitter